¿Qué harías si tu hija de 4 años despertara llorando y exigiendo en dialecto de Mathura que la lleves a casa con mi esposo Kedarnath, cuando jamás salieron de Delhi y ella apenas balbucea hindi básico? En el bullicioso barrio de Chirag, Delhi, donde el aroma de especias se mezcla con el humo de los rickshaws, la familia Devi vivía en tranquila rutina hasta aquella madrugada del invierno de 1930, cuando pequeña Santi comenzó a recordar una muerte que no era suya. Babu Ramchand Devi despertó sobresaltado por los gritos desgarradores que provenían del cuarto contiguo. Era comerciante de telas, hombre conservador que valoraba el orden y la tradición, y aquellos lamentos no encajaban con la naturaleza silenciosa de su hija menor. Ram Devi, su esposa, ya estaba consolando a la niña cuando él llegó, pero las palabras que escuchó lo dejaron helado: mi verdadera casa está en Mathura. ¿Por qué no me llevan con Kedarnath? Él debe estar preocupado por mí. La pequeña Santi, que hasta entonces había sido una niña callada y reservada, hablaba con la desesperación de una mujer adulta separada de su amado. Los primeros rayos del sol filtrándose por las ventanas de madera tallada iluminaron el rostro empapado en lágrimas de Santi, pero sus ojos tenían algo diferente aquella mañana, una profundidad que no correspondía a sus 4 años de edad. Mamá Ram Devi, susurró la niña tomando las manos de su madre, yo sé que tú eres buena conmigo, pero mi verdadera familia está en Mathura. Kedarnath tiene gafas y una verruga en la mejilla izquierda. Siempre se preocupa cuando no estoy en casa al anochecer. El corazón de Ram Devi se aceleró. Nunca habían visitado Mathura, ciudad sagrada a más de 150 kilómetros de Delhi, y mucho menos conocían a alguien llamado Kedarnath. Durante los días siguientes, las revelaciones se volvieron más perturbadoras. Santi describía con precisión una casa con patio interior, un pozo en la parte trasera y una cocina donde cuando era esposa, cocinaba roti de manera especial para mi marido, agregando ghee extra porque le gustaba así. Hablaba de un hijo pequeño llamado Munna, nacido en septiembre de 1925, y de dinero escondido, 150 rupias enterradas en una vasija de barro, bajo el árbol de mango del patio. Cada detalle era relatado con la nostalgia melancólica de quien añora un hogar perdido. Babu Ram, desesperado por encontrar una explicación racional, consultó con el médico de la familia, el doctor Ramesh Gupta, quien sugirió que podían ser fantasías elaboradas de una niña precoz. Sin embargo, cuando Santi comenzó a rechazar ciertos alimentos diciendo Lugdi nunca comía carne, era vegetariana estricta por su devoción a Krishna y empezó a realizar rituales de oración que jamás había aprendido, el escepticismo médico comenzó a tambalearse. La niña se refería a sí misma en tercera persona como Lugdi y insistía en que había muerto durante el parto de su segundo hijo en octubre de 1925. La situación se volvió insostenible cuando Santi comenzó a deambular por la casa durante las noches, buscando desesperadamente a mi bebé recién nacido. Ram Devi la encontraba en la cocina, simulando cocinar para un esposo invisible, o sentada en el patio trasero, llorando por Kedarnath y preguntando por qué no venía a buscarla. Los vecinos comenzaron a murmurar, y el prestigio social de la familia Devi se vio amenazado por lo que muchos consideraban posesión demoníaca o maldición ancestral. Fue el profesor Kantinath, maestro de escuela primaria y hombre de considerable educación, quien sugirió documentar sistemáticamente las afirmaciones de Santi. Durante varias semanas, registró meticulosamente cada declaración, fechas específicas, nombres completos, descripciones físicas de personas y lugares, detalles de la vida doméstica, y conocimientos sobre tradiciones y costumbres que una niña de Delhi no podría haber adquirido. El resultado fue un expediente de 27 páginas con 44 afirmaciones específicas y verificables sobre una supuesta vida anterior en Mathura. La decisión de investigar llegó cuando Santi, durante una visita del profesor Kantinath, tomó papel y tinta y escribió con caligrafía adulta, Kedarnath Chowk, calle Chowk Bazar, Mathura. Después miró a los adultos presentes y declaró con solemnidad perturbadora, si escriben a esta dirección, él les confirmará que Lugdi era su esposa y que murió dando a luz a nuestro segundo hijo. Digan que tiene una marca de nacimiento en el brazo derecho y que prometí regresar a él. El silencio que siguió fue tan profundo que solo se escuchaba el lejano llamado de los vendedores callejeros y el latido acelerado de 4 corazones adultos enfrentando lo imposible. La carta fue enviada un martes de febrero de 1931, llevando consigo no solo las afirmaciones de una niña, sino también la esperanza secreta de una familia de encontrar paz en la confirmación o negación definitiva de aquellos misterios que habían transformado su hogar en un lugar de constante inquietud. Mientras esperaban respuesta, Santi continuaba despertando cada madrugada, preguntando con la voz quebrada, ¿ya llegó carta de mi Kedarnath? La respuesta llegó 3 semanas después, en un sobre amarillento que temblaba en las manos de Babu Ram mientras lo abría bajo la mirada expectante de toda la familia.
La caligrafía era cuidadosa, de hombre educado. Estimado señor Debbie, mi esposa Lugdi Debbie murió exactamente como describe su hija, durante el parto de nuestro segundo hijo, en octubre de 1925. Los detalles que menciona sobre nuestra casa, nuestras costumbres y mi apariencia física son correctos. Kedarnath Chopra. Al pie de la carta había una postdata que helaba la sangre. Lugdi tenía una marca de nacimiento en el brazo derecho, tal como su hija afirma. Esto nunca lo mencionamos a nadie fuera de la familia. Santi, al escuchar la lectura de la carta, experimentó una transformación dramática. Sus ojos se iluminaron con una alegría que parecía desproporcionada para su edad, y corrió hacia Rantdevi gritando, ¿ves, mamá? Te dije que Kedarnath me estaba esperando. Él sabe que soy Lugdi. Sin embargo, esta confirmación trajo una nueva angustia para los padres adoptivos, la terrible posibilidad de perder a su hija ante una familia que tenía un reclamo emocional aparentemente legítimo sobre ella. El profesor Kanthinath, motivado por la curiosidad científica y la responsabilidad de documentar un fenómeno extraordinario, propuso un intercambio epistolar más detallado. En la siguiente carta, pidió a Kedarnath que enviara fotografías de Lugdi y descripciones de aspectos íntimos de su vida matrimonial que solo ella podría conocer. La respuesta llegó acompañada de 3 fotografías, Lugdi sola, Lugdi con Kedarnath, y Lugdi embarazada poco antes de su muerte. Cuando mostraron las imágenes a Santi, la niña las tomó con reverencia, besó la fotografía donde aparecía con Kedarnath y susurró, esta era nuestra foto favorita. La tomamos en el Festival de Holi de 1924. Pero fueron los detalles íntimos los que verdaderamente conmocionaron a los investigadores. Kedarnath reveló que Lugdi tenía una cicatriz en el abdomen por una caída durante la infancia, que preparaba un dulce especial con leche y azafrán solo para los días de luna llena, y que había prometido, en su lecho de muerte, encontrar la manera de regresar para cuidar de su hijo Munna. Cuando confrontaron a Santi con esta información, ella confirmó cada detalle y agregó, también le prometí que encontraría las 150 rupias que escondí para comprarle ropita al bebé, pero morí antes de decirle dónde las puse. El caso comenzó a atraer atención más allá de la familia cuando el Dr. Volanath Kunsru, respetado médico y estudioso de fenómenos paranormales, se interesó en la investigación. Después de entrevistar extensamente a Santi y verificar la correspondencia con Mathura, declaró, he examinado a cientos de niños con supuestas memorias de vidas anteriores, pero nunca había encontrado tal precisión en detalles verificables y tal consistencia emocional. Este caso merece investigación científica seria. Su respaldo académico legitimó lo que hasta entonces muchos consideraban fantasía infantil. La decisión de viajar a Mathura surgió cuando Kedarnath, en una carta particularmente emotiva, escribió, si realmente es mi Lugdi quien habla a través de esa niña, ella conocerá detalles de nuestra casa que nunca he compartido con nadie. También sabrá dónde guardaba sus joyas y el dinero que tanto le preocupaba en sus últimos días. Esta propuesta se convirtió en el desafío definitivo, un viaje que podría confirmar o desmentir de manera irrefutable las afirmaciones de Santi. Los preparativos para el viaje generaron tensiones inesperadas dentro de la familia Devi. Rantdevi confesó a su esposo sus temores, ¿y si ella decide quedarse con su verdadera familia? ¿Y si descubre que nosotros solo hemos sido cuidadores temporales? Babu Ram, luchando con sus propios miedos, respondió, si realmente es quien dice ser, entonces el amor que le tenemos debe incluir la libertad de elegir su propio destino. Estas conversaciones nocturnas, llevadas en susurros para no despertar a Santi, revelaban el profundo dilema emocional de una familia enfrentando la posibilidad de una pérdida que desafiaba todas las leyes naturales. Mientras tanto, en Mathura, Kedarnath experimentaba su propia turbulencia emocional. Viudo desde hacía 6 años, había logrado cierta paz con su pérdida, pero la posibilidad de un reencuentro con Lugdi, aunque fuera a través de otra niña, despertaba esperanzas y terrores que creía enterrados. En cartas posteriores, describía sueños recurrentes donde Lugdi le hablaba sobre regresar en forma diferente, y confesaba, parte de mí anhela creer que es ella, pero otra parte teme que esta esperanza sea una crueldad del destino. El viaje fue finalmente programado para marzo de 1931, pero no como una expedición familiar privada. El caso había llegado a oídos de prominentes figuras de la sociedad de Delhi, incluyendo miembros del movimiento de independencia que veían en esta historia una validación de las creencias tradicionales hindúes sobre reencarnación. Se formó una comisión informal de 15 personas respetables, incluyendo médicos, educadores y líderes comunitarios, para acompañar a la familia Devi y documentar oficialmente los resultados del encuentro. La noche anterior al viaje, Santi experimentó lo que solo puede describirse como una anticipación que trascendía lo infantil. Se acostó temprano pero no pudo dormir, caminando por la casa y tocando objetos familiares como si se despidiera.
Mañana veré mi verdadera casa, le dijo a Rangdevi con una mezcla de emoción y melancolía que partía el corazón. Pero nunca olvidaré que ustedes me cuidaron cuando Lugdi necesitaba un lugar donde vivir. Esta frase, pronunciada con la sabiduría de una adulta y la inocencia de una niña, encapsuló la extraordinaria naturaleza de un caso que estaba a punto de alcanzar su momento de verdad definitiva. El tren hacia Mathura partió de la estación de Delhi en una mañana neblinosa de marzo, llevando consigo no solo a una familia en busca de respuestas, sino también a una comisión de 15 observadores cuya tarea era documentar uno de los casos más extraordinarios de memoria de vida anterior jamás investigado. Santi, sentada junto a la ventana, mostraba una calma inusual para una niña de su edad, pero sus ojos brillaban con una intensidad que sugería reconocimiento interno de un viaje largamente esperado. Cuando el tren se aproximó a los suburbios de Mathura, algo extraordinario comenzó a suceder. Santi, que hasta entonces había permanecido tranquila, se incorporó súbitamente y señaló hacia el paisaje que se deslizaba por la ventana. Ahí está el templo donde rezaba cada mañana antes de preparar el desayuno de Kedarnath. Los miembros de la comisión intercambiaron miradas significativas. El profesor Kantinath tomó nota, el templo en cuestión era visible solo desde un ángulo específico del tren y durante menos de 30 segundos. Una niña que nunca había visitado Mathura no tenía forma de conocer su ubicación ni su relevancia local. Al descender en la estación de Mathura, Santi mostró una familiaridad perturbadora con el entorno. Sin dudar, caminó hacia la salida correcta, evitando automáticamente los charcos que se formaban en las zonas desniveladas del andén, y comentó, «Este lugar no ha cambiado nada, excepto que pusieron más bancos». Kedarnath había organizado que varios hombres de apariencia similar se mezclaran con la multitud de recepción, incluyéndose él mismo sin identificarse, para probar si Santi realmente lo reconocería entre desconocidos. El momento de la prueba llegó cuando el grupo se dirigía hacia la salida de la estación. Santi caminaba entre los miembros de la comisión, examinando discretamente a los hombres presentes, cuando de repente se detuvo en seco. Sus ojos se fijaron en un hombre de mediana edad con gafas y, efectivamente, una pequeña verruga en la mejilla izquierda. Sin avisar a nadie, corrió hacia él y lo abrazó, gritando con una emoción que desgarraba el alma, «Mi Kedar. ¿Por qué no viniste a buscarme antes? He estado esperando tanto tiempo». El hombre, visiblemente conmocionado, se quedó inmóvil mientras lágrimas rodaban por su rostro. Kedarnath, luchando por mantener la compostura, se arrodilló para quedar a la altura de Santi y susurró, «Si realmente eres mi Lugdi, dime algo que solo ella sabría». La respuesta de Santi fue inmediata y devastadora. «La última noche que estuvimos juntos, te prometí que si algo me pasaba durante el parto, encontraría la manera de regresar. También te dije que no te preocuparas por el dinero porque había guardado suficiente para los gastos del bebé, pero morí antes de decirte dónde». Kedarnath se desplomó completamente, abrazando a la niña mientras repetía, «Es ella, es realmente mi Lugdi». El cortejo se dirigió entonces hacia la casa familiar de los Chaubey, ubicada en la calle que Santi había descrito con precisión en sus cartas. Durante el recorrido, la niña fue señalando cambios en el vecindario. Esa casa era azul, ahora la pintaron amarilla, o el puesto de dulces estaba en esa esquina, ¿por qué lo cambiaron? Cada observación fue verificada con residentes locales de larga data, confirmando que las modificaciones mencionadas habían ocurrido efectivamente después de 1925. Al llegar a la casa, Santi mostró una familiaridad inquietante con la distribución de las habitaciones. Sin que nadie la guiara, se dirigió directamente al dormitorio principal, tocó una pared específica y declaró, «Detrás de estos ladrillos guardaba mis joyas más valiosas». Kedarnath nunca supo de este escondite porque quería sorprenderlo en nuestro aniversario de bodas. La pared fue cuidadosamente examinada, revelando que efectivamente había sido modificada en algún momento, aunque no se procedió a demolerla en ese momento por respeto a la propiedad. Pero fue en el patio trasero donde ocurrió la validación más impactante. Santi caminó directamente hacia un árbol de mango en la esquina del patio y señaló un punto específico en la base, «Aquí enterré las 150 rupias en una vasija de barro, envueltas en un pañuelo rojo que me regaló mi madre». Kedarnath, con voz temblorosa, admitió, «Lugdi siempre mencionaba dinero guardado, pero nunca me dijo dónde. Después de su muerte busqué por toda la casa sin encontrar nada». Con el permiso de todos los presentes, comenzaron a excavar en el punto exacto que Santi había indicado. A medio metro de profundidad, la pala golpeó algo duro. Era una vasija de barro, exactamente como Santi había descrito. Dentro, envueltas en un pañuelo rojo descolorido pero reconocible, estaban las 150 rupias en monedas de la época, junto con una pequeña nota en la escritura de Lugdi que decía, «Para el bebé que viene, con todo mi amor». El silencio que siguió a este descubrimiento fue absoluto.
Incluso los miembros más escépticos de la comisión no podían negar la imposibilidad de que una niña de Delhi hubiera conocido la ubicación exacta de un tesoro enterrado 6 años antes de su nacimiento. Pero la prueba definitiva llegó con la aparición de Munna, el hijo de Lugdi y Kedarnath, ahora un niño de 6 años que no había conocido a su madre. Cuando Santi lo vio, se arrodilló y lo llamó por el diminutivo que solo Lugdi había usado: mi pequeño Munna, mira cómo has crecido. Mamá siempre supo que serías un niño hermoso y fuerte. El niño, que había crecido escuchando historias sobre su madre fallecida, se acercó cautelosamente a Santi y, después de estudiar su rostro por largos momentos, susurró: tienes los mismos ojos de mamá en las fotografías. Este reconocimiento mutuo generó una catarsis emocional que afectó a todos los presentes. Kedarnath, abrazando simultáneamente a su hijo biológico y a la niña que parecía ser la reencarnación de su esposa, murmuró: Lugdi cumplió su promesa. Encontró la manera de regresar para asegurarse de que estuviéramos bien. Santi, por su parte, mostró una serenidad que contrastaba con su agitación habitual. Ahora sé que no me olvidaron y que Munna está creciendo con amor. Lugdi puede estar en paz. Los días siguientes en Mathura fueron de revelaciones continuas. Santi demostró conocimiento íntimo de rutinas domésticas que solo Lugdi habría sabido, donde guardaba Kedarnath sus anteojos de repuesto, cómo le gustaba preparado su té matutino, qué canciones cantaba mientras trabajaba en el jardín. Más impactante aún, cuando llevaron a Santi al lugar donde Lugdi había sido cremada, la niña se arrodilló espontáneamente y realizó rituales de ofrenda que nadie le había enseñado, usando procedimientos específicos de la tradición familiar de los Chaubey. La comisión documentó meticulosamente cada evento, verificando 43 de las 44 afirmaciones originales de Santi. El único punto que no pudo confirmarse fue la descripción de un sueño que Lugdi había tenido días antes de su muerte, ya que solo ella habría podido conocer su contenido. Sin embargo, la precisión de las demás validaciones fue considerada evidencia suficiente para declarar el caso como inexplicable por medios convencionales y consistente con la hipótesis de memoria de vida anterior. El regreso a Delhi marcó el inicio de una nueva fase en la vida de Santi y ambas familias. Se estableció que la niña mantendría contacto regular con la familia Chaubey, visitándolos varias veces al año, mientras continuaba viviendo con los Devi, quienes la habían criado desde el nacimiento. Esta solución salomónica permitió que Santi tuviera acceso a ambos mundos, el de su vida actual como niña de Delhi y el de sus memorias como esposa y madre de Mathura. Con el tiempo, las memorias de Lugdi comenzaron a desvanecerse gradualmente, como suele ocurrir en casos documentados de reencarnación infantil. Santi desarrolló una personalidad más típica de su edad cronológica, aunque mantuvo un afecto especial por Kedarnath y Munna, así como una familiaridad inusual con las tradiciones y costumbres de Mathura. A los 12 años, describía sus memorias de vida anterior como algo que recuerdo haber vivido, pero que se siente como un sueño muy vívido. El caso de Shandy Daddy se convirtió en uno de los más estudiados en la literatura sobre reencarnación, siendo investigado posteriormente por el Dr. Ian Stevenson de la Universidad de Virginia, pionero en la investigación científica de memorias de vidas anteriores. Sus conclusiones respaldaron las observaciones originales de la Comisión de Delhi. El caso presenta una combinación extraordinariamente rara de verificación empírica, consistencia temporal y validación independiente que desafía explicaciones convencionales. Décadas después, Santi Devi adulta reflexionaba sobre su experiencia única: fui dos mujeres en esta vida, la que murió y la que siguió viviendo. Esa dualidad me enseñó que el amor verdadero, ya sea maternal o romántico, puede trascender las barreras aparentes de la muerte. Kedarnath, hasta su fallecimiento en 1965, mantuvo que el encuentro con Santi le había dado el cierre emocional que necesitaba para procesar la pérdida prematura de Lugdi. Ella cumplió su promesa de regresar, y aunque no pudo quedarse en la misma forma, su visita me demostró que nuestro amor era real y duradero. El legado del caso trasciende las implicaciones personales para convertirse en una ventana hacia uno de los misterios más profundos de la existencia humana. ¿Puede la conciencia sobrevivir a la muerte física? ¿Es posible que vínculos emocionales intensos generen algún tipo de continuidad que desafíe nuestro entendimiento actual de la vida y la muerte? El caso de Santi Devi no ofrece respuestas definitivas a estas preguntas universales, pero proporciona evidencia documentada de que hay aspectos de la experiencia humana que exceden los límites de nuestro conocimiento científico actual. Hoy, cuando visitantes de todo el mundo llegan a Mathura buscando rastros de esta historia extraordinaria, encuentran una pequeña placa en la casa donde vivieron Lugdi y Kedarnath, con una inscripción simple pero profunda: aquí vivió el amor que demostró ser más fuerte que la muerte. Es quizás el mejor resumen de un caso que, independientemente de las creencias individuales sobre reencarnación, ilustra la capacidad humana para mantener conexiones que trascienden las limitaciones aparentes de tiempo, espacio y mortalidad.
El caso de Santi Devi nos desafía a reconsiderar todo lo que creemos sobre la vida, la muerte y el amor que trasciende ambas. En un mundo cada vez más dominado por explicaciones puramente materiales de la existencia, historias como esta nos recuerdan que hay misterios profundos en el corazón de la experiencia humana que merecen tanto respeto como investigación rigurosa. Ya sea que interpretemos este caso como evidencia de reencarnación, manifestación de memoria genética, o fenómeno psicológico complejo aún no comprendido, lo que permanece indiscutible es su testimonio sobre el poder transformador del amor auténtico y la búsqueda incansable del alma humana por conexión y continuidad más allá de las barreras aparentes de la mortalidad.